Estamos en este momento saliendo ya de Bruselas, vamos a viajar a Sevilla. Este viaje empezó en Hamburgo, donde estuvimos visitando una de las refinerías más grandes de Europa, potenciales compradores, potenciales mercados para los concentrados que esperamos producir desde Mendoza y de las provincias cordilleranas que componen esta comisión. Estamos junto a Alfredo Cornejo y también a los gobernadores Orrego y Sadir, bueno, y al secretario de Minería de Nación. Hemos visitado, como te decía, esa empresa Urubis en Hamburgo, una empresa que, imagínate, Andrés, la planta son 106 hectáreas. Una planta que lo interesante además es que de los insumos, el 50 y... podríamos decir 50% es concentrado de cobre, pero el otro 50% es cobre reciclado. Entonces, los conceptos de economía circular y esto de la sostenibilidad, que por ahí parece cliché, es hoy una realidad en los mercados y en la necesidad, o sea, se manifiesta muy claro en la necesidad de que desde el productor de esos concentrados tiene que alinearse con esos estándares, porque si no, obviamente que esa gran empresa, en este caso alemana, pero en el resto de Europa ocurre lo mismo, queda afectado por la falta de cumplimiento de esos estándares en alguna de las partes de la cadena de valor. Entonces esto es muy bueno porque habla de que globalmente la vara de la sostenibilidad rige a todos por igual. Claro. Ahora, ministra, ustedes que están en el corazón, digamos, de la demanda en Europa, ¿qué es lo que está demandando el mundo en líneas generales? ¿Cuáles son los minerales que está demandando el mundo y qué nosotros tenemos acá para satisfacer esas demandas? Bueno, acá en Bruselas hemos participado de un seminario, unas jornadas de 3 días que llamaron desde Unión Europea RAW Materials World, que es justamente para hablar de los materiales críticos para la transición energética. Y esos materiales, minerales críticos son el cobre y el litio. Así que toda la demanda y las conversaciones han girado en torno a esa demanda global. También hemos podido, y yo personalmente, me he ocupado de aprovechar el tiempo para atender algunos puentes por la demanda energética, que también hay. Hasta recién estaba hablando con el presidente de la Cámara de Comercio de Austria, y la demanda energética luego de la reconfiguración que significó la guerra de Rusia con Ucrania, y el principal proveedor de gas de Europa, que era Rusia, bueno, ha hecho que estos mercados europeos busquen esos insumos energéticos en otros mercados. Y bueno, América, tanto para la minería como para la energía, es un productor muy apetecible para los mercados europeos. Estuvimos en el Parlamento Europeo, reunidos con el vicepresidente y 2 de los presidentes de las comisiones más importantes vinculadas a estos minerales críticos, a la transición energética. Hemos hablado de los requisitos de inversión, pero también los requisitos de financiamiento para la infraestructura vinculada a la generación de estos minerales críticos. Así que bueno, hemos tenido una agenda muy apretada. Ahora seguimos por Sevilla, donde vamos a visitar también 2 plantas, Atlantis y Cobre de las Cruces. Ya volvemos a Argentina para seguir trabajando. Ministra, buen día. Y en ese sentido, ¿qué han visto posible de replicar en Mendoza? Porque acá hemos discutido muchísimo y los grandes avances que se han tenido tienen que ver todos con una cuestión extractivista y primaria del cobre y de otros minerales, pero en el desarrollo industrial posible, y de hecho en iniciativa privada, conocemos poco. En esto de reciclar, de hacer economía circular o ver ese tipo de industrias de un proceso ya secundario, ¿qué han podido ver que puede replicarse acá? Bueno, es muy interesante la pregunta que me haces, porque el desarrollo de la cadena de valor en nuestras provincias, en nuestro país, también es algo que hemos planteado, no solamente el exportar ese concentrado que ellos utilizan como insumo, sino también poder producir
esos mismos materiales que nosotros necesitamos para consumo interno en la Argentina y también para exportar también el producto terminado. Ahora bien, eso tenemos que tener en cuenta que, como hablábamos recién, requiere de infraestructura, requiere de grandes inversiones, porque los volúmenes de inversión para estas plantas de refinamiento son muy altos, muy altos. Hemos hablado en otras oportunidades que la inversión de una mina de cobre ronda los 3.000 millones de dólares, y una planta de refinamiento de esta categoría, de esta naturaleza, mucho por lejos, mucho más. Claro. Pero esto no quita que no esté dentro de hecho las empresas tienen dentro de sus lineamientos esto de integrar las cadenas de valor, integrarnos también con el sector empresario de cada uno de las comunidades y de los lugares en donde hacen base para desarrollar la actividad. Así que creo que es una muy buena oportunidad para toda nuestra industria siderúrgica, metalmecánica, etcétera, que ya tiene buenos antecedentes. Incluso hay muchas de nuestras empresas que tienen sedes y trabajan y conquistan mercados en la región, como en el caso de Chile o de Brasil, pero bueno, requiere inversión y eso es lo que hemos venido a buscar a Europa, de la misma forma que lo hicimos en octubre en Londres también, y lo hemos hecho en Canadá, en Australia, en otros lugares donde están los mayores interesados y los mercados más grandes. Ministra, ¿cómo le va? Buen día. En resumen, justamente mi consulta iba a eso. En todos estos meses, en este año, han viajado por varios lugares, a varias ferias, a varias reuniones donde se encuentra con el sector minero. ¿Cuál es el balance, ya terminando el año, que están haciendo respecto a esto? ¿Dónde ha sido más productiva han sido más productivos los encuentros? ¿Cómo van afinando la puntería a medida de que van viendo en los diferentes lugares del mundo donde han estado cuál es la mayor necesidad o qué es lo que nos puede servir para Mendoza? Bueno, el balance es muy positivo. La verdad que además después de la cumbre de minería sostenible que celebramos hace pocos días en Mendoza y con la visita de muchos de los referentes que hemos visto en Londres, que hemos visto en Canadá, que ahora estamos viendo también en Comunidad Europea, que ecosistema que se repite con las empresas presentes son las mismas, por ahí cambian los referentes que tienen en cada uno de los mercados, pero las repercusiones y el perfil de Mendoza es muy alentador, y que ya Mendoza haya vuelto a ese escenario energético y minero global es muy importante. Más allá de eso, vos me decías cuáles son las diferencias entre o sea, cómo uno compara, no fue mejor en tal lugar, en tal otro, a tal volvería. Son mercados distintos, sin dudas, son eventos con públicos distintos. Por ejemplo, el de Londres es más que nada financiero, el de Canadá permite, si bien tiene la TSX, que es la bolsa de Toronto, con el que hicimos apertura de mercado la semana pasada en la cumbre, también hay muchas empresas, desde las empresas más chicas de prospección, de exploración, hasta las grandes que están en el resto del mundo. Entonces, bueno, ahí hay también posibilidad de hablar con geólogos, con empresas que se dedican a hacer esas etapas de exploración y prospección inicial. Son distintos perfiles y acá en Europa, como te decía recién, un mercado ansioso de poder obtener esos recursos. También son dinámicas distintas. La Comunidad Europea, ayer lo hablábamos en el Parlamento Europeo, tiene regulaciones y estándares que son muy buenos, y nosotros queremos adoptarlos para las empresas y para la regulación de Argentina y de Mendoza en particular, pero cada uno tiene lo suyo. Los mercados occidentales, como los Estados Unidos o Canadá, tienen ese mercado que avanza más pragmáticamente y más rápido. La regulación de los europeos es muy buena, y los asiáticos tienen una dinámica vinculada al Estado y a las transacciones que hacen a través de las empresas del Estado, que también genera oportunidades por ese dinamismo. Así que bueno, no hay que descartar nada, y estamos en búsqueda de las mejores inversiones
y los financiamientos más convenientes para poder desarrollar esta actividad en la provincia. Ministra, a la hora de concretar cosas, porque estos son estudios, invitaciones, etcétera, a la hora de concretar cosas, las provincias que ya tienen un desarrollo minero importante, como San Juan y otras vecinas, o en el norte, ¿tienen ventajas respecto de Mendoza, que nosotros todavía estamos en pañales en muchas cosas, o vamos negociando en forma pareja? En realidad las diferencias son que, obviamente, por ejemplo, uno de los miembros de la comisión, que compuso, se compuso por la invitación de la Unión Europea, es el representante de Maquiwe en San Juan, que tienen el primer proyecto que entró en RIFI de minería. Y él vino también a buscar inversores para el desarrollo de la construcción de la mina. Entonces hay, como te decía, perfiles distintos. Obviamente que el tener ya proyectos en estado de construcción de mina da la posibilidad de vender un proyecto más cercano a la producción. Pero esto, como hemos hablado muchas veces, es una industria de largo plazo. Los mercados buscan. Sí. Se empezó a cortar. Sí. No la perdimos. Muy bien. Los que ya tienen un desarrollo, Chile, un Perú, Sí. Pero nosotros necesitamos ampliar esas reservas para Sí. los próximos 30 o 50 años. Entonces, Claro. por eso se vuelve tan atractiva Argentina e incluso Mendoza, que es una provincia que tiene todo por explorar, pero el potencial geológico es claro y es muy nítido en ese sentido. Entonces, Está claro. creo que hay oportunidades para todos. Bueno, ministra, seguimos entonces el derrotero de ustedes, después nos harán el resumen final del viaje, así que un saludo desde Mendoza. Muchas gracias. Nos hablamos después. Adiós. Que tenga buen día. Gracias, buen día. Bueno, trabajando en Europa, estuvo una delegación. Nosotros hemos hablado con la ministra Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, está junto con el gobernador, Sí. pero es una delegación donde van otros gobernadores. Van privados también. Claro, estuvo una delegación provincial argentina, ¿no? Y Está Carlos funcionarios Adir de nacionales. Jujuy, Sí. el secretario de Minería de la Nación, Lucero, el gobernador de Jujuy y el sanjuanino, Claro. Marcelo Rego.